Bueno, bienvenidos a este video en donde vamos a hablar de los sistemas lógicos difusos y principalmente en la aplicación de un motor para el controlador de un motor utilizando reglas sintonizadas. Buenas noches. El objetivo general de nuestro trabajo es poder crear un controlador para un motor de corriente continua utilizando los principios de lógica difusa con reglas sintonizadas. Y nuestros objetivos específicos es poder analizar el respectivo estado del arte de un control de velocidad de un motor de corriente continua utilizando lógica difusa. Asimismo, poder construir un sistema de control de velocidad de un motor de corriente continua en la plataforma llamada MATLAB con las funciones correspondientes que afectan el proceso de aceleración del mismo y así poder diseñar el controlador usando las reglas de lógica difusa más conocidas. Para hablar un poco de la introducción de la lógica difusa, los sistemas de lógica clásica manejan variables exactas para sistemas de automatización o procesos donde se utilizan modelos matemáticos precisos o modelos de solución simple. Sin embargo, en comparación con el razonamiento humano, la lógica clásica no logra converger de manera ideal y en muchas ocasiones pueden llegar a presentarse en ambigüedades en sus resultados. Eh, en la década de los 70, en la Universidad de Berkeley, en California, el ingeniero Lofty Sade por primera vez investiga lo que se llama la lógica difusa, luego de que se encuentra lo que él denominó el principio de incompatibilidad. Este principio se dice que en un sistema, conforme aumenta la complejidad, la capacidad del ser humano para ser precisos y construir instrucciones sobre su comportamiento disminuye, a tal punto de que ya la precisión y el significado son características excluyentes. Un ejemplo típico que logra explicar la lógica difusa respecto a la lógica clásica es el caso de identificar un conjunto de personas eh, donde se van a caracterizar las personas altas y las pequeñas. Aquí la instrucción se convierte en que las personas altas son aquellas que miden más de 1.80 metros. Pero aquí es donde surge una pregunta. ¿Y qué pasa con las personas que tienen una estatura de 1.79 metros? ¿Es una persona alta? Pues para la lógica clásica no lo es, la descarta del todo. Mientras que para la lógica difusa esta persona tiene un valor de pertenencia al conjunto de personas altas. Es decir, no descarta del todo a esta persona y le da un rango de pertenencia al conjunto de personas altas. Entonces, el sistema de lógica clásica se trabaja cuando se tiene una exactitud en las variables proporcionadas a las instrucciones del sistema, ya sea por modelos matemáticos que tienen solución o cuando los problemas son lineales. Mientras que para la lógica difusa es recomendable trabajarla cuando la exactitud de estas variables están proporcionadas a partir del razonamiento humano y por lo tanto no se cuenta con una precisión confiable. Una pequeña historia de la lógica difusa, pues en 1965 el ingeniero Sade publica su primer ensayo denominado Fuzzy Sets en la revista Information and Control. En 1968 Sade publica en la misma revista el artículo denominado Fuzzy Algorithm. Ya en 1974 en el Reino Unido los autores Asilian y Mandani desarrollan un primer controlador difuso diseñado para máquinas de vapor, pero no lo desarrollan. Sin embargo, la aplicación, una verdadera aplicación, se ve en el año 1980, donde Smith y Co. Implementan un controlador difuso para una planta cementera en Dinamarca. Por los mismos años, eh, ya modelos teóricos han sido desarrollados. Por ejemplo, Takane y Sugeno desarrollan lo que era la primera aproximación para construir reglas fuzzy, aunque no le pusieron mucho cuidado a esto años más tarde, sirve como punto de partida para la identificación de los modelos fuzzy. En 1983, Fuji utiliza una lógica difusa para controlar la inyección química en las plantas depuradoras de agua. Y en 1987, Hitachi utiliza un controlador Fuji para el control del tren del metro en Sendai. Estos son como una evolución de los sistemas lógicos difusos
a grandes rasgos. Sin embargo, pues principales aplicaciones se han venido desarrollando, por ejemplo, los sistemas de estabilización de la imagen en las cámaras de Sony y Sanyo y Canon, en las lavadoras de Panasonic, donde se implementan reguladores en la cantidad de jabón a partir de eh, el nivel de suciedad de la ropa, los sistemas de frenado en los automóviles de Mazda y Nissan, también, por ejemplo, controladores para la reducción de tiempo de espera en los ascensores a partir del número de personas que se encuentren. Eh, en sistemas de humidificación ajustan el contenido de la humedad de una habitación. En los televisores pues logran a partir de controladores lógicos difusos ajustar el color y la textura y la imagen. En la parte de medicina, los sistemas automáticos para la regulación de anestesia suministrada a los pacientes en el quirófano, controladores lógicos difusos aplicados a la predicción de terremotos y en general el reconocimiento de patrones y visión por ordenador. Estas son unas aplicaciones que se han venido dando. Sin embargo, los sistemas lógicos difusos ocupan un gran campo en muchas aplicaciones que se ven hoy en día. Control de un motor utilizando lógica difusa con reglas sintonizadas. El controlador está diseñado para llevar el motor desde una condición inicial de 0 a 100 RPM con el menor sobreimpulso y tiempo de establecimiento posible. Para este caso, el error se definió que podía estar entre los valores de menos 20 y 100. Como podemos apreciar aquí, la entrada de la variable error puede estar entre menos 20 y 100, y para eso se definieron las funciones de pertenencia, a saber, muy grande, cuando el error es muy grande, un error grande, pequeño, muy pequeño o negativo. Podemos observar aquí en la gráfica que cuando el error está desde menos 20 a 0, el error se define como una función de pertenencia de negativo. Cuando está entre 0 y 20 de ese tiempo, podemos ver que puede cubrir los valores de las funciones de pertenencia desde negativo, muy pequeño y un error pequeño. Para el caso de la función de cambio de error, se definieron tres variables: un cambio de error positivo, un cambio de error muy pequeño y un cambio de error negativo. El cambio de error debe cubrir los valores desde menos 25 y 10, como se puede ver aquí en la entrada de cambio de error. Entonces, cuando el error se dice que el cambio de error está negativo, podemos decir que va desde el valor desde menos 25 más o menos hasta un 2,5. En cambio, si hablamos del rango desde menos 5 hasta 10, puede involucrar tanto el cambio de error negativo como muy pequeño o como un cambio de error positivo. Ya una vez conocidas las variables de la señal de error y la señal de cambio de error, se realiza la matriz en donde se enfrentan esas variables. Entonces aquí podemos ver la del error, funciones de pertenencia del error y las funciones de pertenencia de cambio de error. Una vez enfrentadas, podemos decir lo siguiente: que cuando el error es negativo y el cambio de error es negativo, la señal de salida va a ser estable. Entonces, cuando es negativo y es negativo, la señal de salida va a decir que esté estable. Aquí podemos ver el rango en el que va a oscilar
esa salida, la señal de salida del motor para cada una de las variables. Entonces aquí está estable, poco estable, como se puede leer aquí abajo están los significados de las siglas. Inestable, muy inestable. Entonces lo que podemos analizar es que entre más avance en este rango de valores de la salida, la señal de salida, la señal va a ser más inestable. En cambio, si el motor trabaja en unos rangos menores, va a tener un comportamiento óptimo. Para programar esas reglas condicionales se utilizó el editor de reglas, en donde se ponía el error y el cambio de error, y se empezaron a definir si el error es negativo y el cambio de error es negativo, entonces la señal de señalidad es estable, como se puede apreciar aquí en la matriz de reglas. Gracias. Las conclusiones después de realizar un controlador para un motor de corriente continua son las siguientes. En primer lugar, se logró diseñar e implementar este sistema de entrenamiento para observar otras alternativas de control. En segundo lugar, de los efectos derivados de las prácticas ejecutadas con lógica difusa, se puede ver que el control difuso da una respuesta realizable, rápida y sólida para el sistema, cuando esté sometido a diferentes perturbaciones. Los resultados obtenidos muestran la fuerza y potencia del método de control, el cual se analizaron en el diagrama Fuzzy con las diferentes reglas. Y por último tenemos que la implementación de un controlador de velocidad con lógica difusa en la plataforma MATLAB cumple con todos los modelos esperados de la simulación a la hora de compararlos con el funcionamiento de un motor en la vida real. Ya para terminar, la bibliografía en la cual nosotros nos apoyamos para poder hacer este modelamiento fue de básicamente 4 libros. El primero es del señor Aguilar Lobo, el cual tiene como título Implementación de un controlador difuso de un motor de corriente continua empleando la interfaz de microcontrolador. El segundo libro es el libro de Chapman, el cual tiene como título Máquinas eléctricas. Y el tercero es de Díaz Borjas, el cual tiene como nombre Diseño y ensayo de un controlador difuso para un motor de inducción trifásico. Por último tenemos el libro de Tipsuwan, el cual nos habla de los diagramas lógicos para un controlador de corriente continua en el cual se controla la velocidad. Espero que haya sido de su gusto este video y que podamos aprender un poco más de todo lo que tiene que ver los controladores difusos en la vida cotidiana. Muchas gracias.